Continuando con el apasionante e interesante tema de enfermedades reproductivas de los bovinos en el Paraguay, vamos a hablar en este bloque específicamente de dos enfermedades de alta incidencia dentro de lo que es la productividad en los bovinos de carne en nuestro país. Estas enfermedades son enfermedades venéreas por excelencias, es decir, son enfermedades que pueden ser transmitidas a través del toro o a través de la hembra al toro. No son enfermedades zoonóticas, no afectan al hombre, pero sí tienen un alto impacto dentro de la reproducción animal. Estas enfermedades son dos: la tricomoniasis y la campylobacteriosis. El tricomona o la tricomoniasis es una enfermedad causada por un protozoario que se llama Tricomona fetus y también es causada por una bacteria denominada Campylobacter. Existen diversos tipos de tricomona, existen diversos tipos de Campylobacter y tienen una característica muy interesante, que estos dos pequeños bichitos tienen la característica de ser resistentes a la congelación, y ese es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque si es que se utilizan toros no controlados a estas enfermedades, pueden transmitir a través de la inseminación artificial, porque soportan sin ningún inconveniente una temperatura de menos 170 grados centígrados, es decir, nitrógeno líquido. De allí que hay que tener mucho cuidado, darle mucha importancia cuando se está tratando de este tema en reproductores. En nuestro país hay que tener en cuenta que nosotros tenemos cerca de 1 millón de toros, pero siempre yo pongo énfasis a que cuántos toros son sometidos a un examen andrológico, cuántos toros son sometidos a un examen para el diagnóstico de estas enfermedades venéreas. Señores, lastimosamente duele decir, pero la realidad, nosotros ni el 10% de la totalidad de los toros que tenemos en el Paraguay están siendo sometidos a una andrología general y también a los análisis de tricomoniasis y campylobacteriosis. Esta enfermedad se caracteriza porque presentan en las vacas infertilidad temporal, repetición de celos y también abortos. Esos abortos pueden ir directamente hasta aproximadamente al cuarto o quinto mes de gestación. De allí que en nuestro medio nosotros no podemos hablar exactamente de la cantidad o de la prevalencia dentro del hato nacional. Necesitamos hacer muchos estudios para llegar más o menos a saber cuál es la realidad precisa sobre esta situación. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica a través de los exámenes laboratoriales, específicamente a través de raspados prepuciales, es decir, que por practicidad nosotros estamos utilizando este tipo de diagnóstico en toros. ¿Por qué? Porque al ser venéreo siempre el toro es uno de los principales vectores o transmisores de la enfermedad. También se puede hacer el diagnóstico en hembra, pero en hembra específicamente se necesitan
fetos abortados se necesitan fluidos uterinos y o vaginales después del aborto para que de esa forma en el laboratorio podamos identificar esos agentes causales. Se tiene en nuestro país la tecnología para el diagnóstico, se tiene en nuestro país la tecnología para el control y el tratamiento de estas enfermedades. En fin, es un tema muy preocupante al cual se le da la importancia de vida a nuestro país. Hay que tener en cuenta también que esta enfermedad puede introducirse a un establecimiento por la adquisición de toros que tienen estos problemas, por la utilización de semen de toros contaminados a través de la inseminación artificial. Y eso es lo más llamativo porque hemos encontrado en varias oportunidades abortos producto de inseminación artificial. Entonces, esos son puntos que hay que ir insistiendo a los cabañeros en general que van vendiendo productos que genéticamente son productos maravillosos y espectaculares, que si no realizamos estos controles podemos tener tremendos inconvenientes por la presencia de estas enfermedades reproductivas. También en el caso específicamente de la tricomoniasis, esta enfermedad al ser diagnosticada no tiene tratamiento, únicamente el animal debe ser eliminado y tiene que ir a matadería. ¿Por qué? Porque se han encontrado cepas de tricomona resistentes a diversos quimioterápicos y de allí que se ha optado por la eliminación y el sacrificio de los toros positivos. Lastimosamente llegamos a eso en esta enfermedad. En el caso de la campylobacteriosis se puede controlar a través de la utilización de vacunas que contienen en su formulación los diversos tipos de Campylobacter, como ser el Campylobacter fetus, Campylobacter intestinales y otras variedades que se encuentran en la formulación de las vacunas reproductivas. También se puede intentar hacer el tratamiento a los toros positivos a Campylobacter con la utilización de antibióticos en general, porque el Campylobacter es una bacteria y es una bacteria es sensible a varios tipos de antibióticos. Entonces, todos estos tratamientos, en el caso específico de la campylobacteriosis, deben de ser otra vez al animal sometido al tratamiento tiene que ser sometido a varias pruebas para medir la efectividad del tratamiento realizado. En fin, en la actualidad estamos nosotros difundiendo la importancia de estas enfermedades venéreas porque en nuestro país, en este caso, nosotros sabemos lo que tenemos, pero no sabemos cuál es la prevalencia exacta en nuestro país ni los daños que ocasionan. Todo esto influye también en los porcentajes de marcación específicamente. Estas enfermedades directamente fueron introducidas a nuestro país a través de reproductores y también siempre tuvimos, sino que nosotros no sabíamos que teníamos porque no buscamos. Ese es un tema muy interesante en nuestro medio. Tenemos que buscar a través específicamente del estudio de la vaca vacía.
La vaca vacía en un establecimiento es el reflejo de la situación sanitaria. Ojo, estamos hablando directamente de la parte sanitaria. Las vacas vacías son aquellas vacas que entraron en servicio de monta natural o por inseminación o por otro tipo de método reproductivo, y en el momento de la palpación no entregaron o no mostraron preñez, o aparecieron casos de vacas que tuvieron aborto visible, o también muchas veces existen un aborto pero nosotros no estamos encontrando el producto. Ese estudio de la vaca vacía y los raspados en general son elementos que siempre debemos de tener en cuenta para tratar de identificar el agente causal de un aborto o trastorno reproductivo. Para la tricomoniasis, en la actualidad se está trabajando en la producción de una vacuna contra tricomoniasis que se puede utilizar en macho y en hembra, pero los resultados no son muy alentadores. Por eso es que no se lanza una vacuna comercial, así como la vacuna contra la campylobacteriosis. En el caso de la tricomoniasis todavía no existen estudios completos ni estudios que puedan avalar una protección precisa del animal contra estos agentes microbianos.